Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré de una democracia estúpida. En la antigua Grecia existía la friolera cantidad de 25 clases de democracia, entre ellas la llamada democracia plena, que era la más estúpida de todas. ¿Con qué y cómo se comía la democracia plena? Ahí le va. Los gobernantes demagogos griegos enviaban a sus esbirros a las calles y plazas a preguntarle a la gente, sobre todo a los vagos y personas sin qué hacer, qué era lo que tenían que hacer ese día o al día siguiente los gobernantes. En una de esas estúpidas consultas populares, los vagos y gente sin qué hacer declararon que era urgente declararle la guerra a Esparta, una numerosa población o ciudad vecina que según ellos se estaba pasando de lanza. Y pa' pronto, los demagogos del gobierno se lanzaron en guerra contra Esparta y la guerra tardaría unos 26 años, conocida como la Segunda Guerra del Peloponeso. Ya nada fue igual para los antiguos griegos. Hace unos 400 años antes de Cristo. ¿Qué nos dice semejante estupidez empleada por los demagogos gobernantes griegos? Empleando una estúpida e innecesaria democracia plena. Bueno, pues que las mayorías no siempre tienen la razón. Por ello, la tesis del filósofo griego Aristóteles no tiene desperdicio, cuando sostenía que la democracia es muy peligrosa y se convierte en tiranía, sí, en dictadura, cuando los gobernantes la emplean para manipular a la gente, sí, a las masas. Y estas actúan sin virtud y sin sabiduría. Pero, ¿por qué hago historia? Mire usted, desde que AMLO arribó al poder en México, se emplea esa estúpida democracia y lo ha hecho como un auténtico demagogo en las plazas y en los medios de comunicación que él emplea, particularmente la mañanera, su principal instrumento propagandístico. Y sin faltar las encuestas pagadas, sin rostro. Esa manipulación estúpida de las masas en México es ahora también adoptada por la corcholata de AMLO, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien junto con la nefasta dirección de Morena anuncian que para este lunes se darán a conocer por lo menos 3 encuestas hechas de casa en casa, sí, entre el vulgo, obviamente pagadas, manipuladas y ordenadas por ya sabe quién, sobre el estúpido plan C de AMLO para dinamitar, sí, desaparecer todos los organismos autónomos en el gobierno, entre ellos al árbitro electoral de México para manipular las elecciones como les venga en gana. Y sin faltar a la institución que es garante de la justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que AMLO le profesa un odio descomunal, porque muchos de sus ministros le salieron respondones, sí, retobones, y le dieron para atrás a sus reformas constitucionales consideradas como inconstitucionales. Ese es el hipo de AMLO, no de Claudia. Claudia Sheinbaum es usada solamente perversamente por AMLO como si se tratase de un producto político desechable, como una marioneta o persona no pensante. ¿Qué se preguntará a las masas con las estúpidas encuestas pagadas por Morena y por el gobierno de AMLO? ¿Y doña Claudia para manipular al pueblo de México? Sin virtud y sin sabiduría sobre una estúpida democracia amlista, sí, la democracia de AMLO, no la del pueblo de México. Una democracia que nos está llevando a la destrucción de las instituciones nacionales y al atraso. Por Dios, que si la justicia en México es corrupta y la política reformista que pregona AMLO es la pureza democrática.
que si los jueces, y ministros y magistrados deben ser electos por el voto popular. ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Que si los jueces, ministros y magistrados deben ser electos por el voto popular? Aunque sean unos burros sin oficio político, de esos que suelen decir en manada que es un honor estar con Obrador. ¿Quiénes proponen a jueces, ministros y magistrados en esa democracia estúpida con la que AMLO, Claudia y Morena manipulan al pueblo de México? ¿Acaso los narcos? ¿Las grandes oligarquías del dinero y gobernantes en México? ¿Y a quiénes servirán esa impoluta justicia que AMLO quiere imponer en México? Esperemos solo unas horas la respuesta a una inminente inmisericordia manipulación, como ocurría en las antiguas masas griegas. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual, así que buen provecho.